Si tenemos que hacer una suerte de raconto de lo que fue todo el año, pasamos el programa entero, pero podemos dejar hacer el raconto de todo el año sin tomar en cuenta que estamos a una semana, a 7 días de la asunción de un nuevo presidente con las características que tiene Javier Milei. A ver, ha sido, me parece, quedará la historia de la República Argentina como un año que ha pasado absolutamente de todo. Recuerdo un libro de Daniel Balmaceda que decía 1910, el año del centenario, que muchos preveían que podía ocurrir mucho y pasó un poco desapercibido, como que para la historia no ha tenido tanto. La verdad que este 2023 trajo tantas cosas, que seguramente a lo largo de la historia después lo analizará en perspectiva y dirá la llegada de Milei, lo que ha dejado la gestión de Alberto Fernández, un presidente que se retira prácticamente en una oscuridad, en un ostracismo absoluto, y todo el suceso de la irrupción de una nueva fuerza. ¿Qué se puede esperar ahora? Digo, la reconfiguración de lo que se está dando. A mi entender, una visión nada más del interior de la provincia, es que hay mucho ruido en torno a Milei, pero ruido mediático, como queriendo posicionar al PRO y a la figura de Macri, que también lo agarra la gente del kirchnerismo para decir, bueno, sí, Macri lo maneja. Pero los nombres que fue designando Milei fueron todos de Milei. Hasta ahora, nombres que uno puede asociar a Macri, porque Milei antes de la segunda vuelta ya habló bien de Patricia Bullrich en la gestión como ministra de Seguridad. Porque Caputo llega a la parte económica, pero porque Milei viene trabajando con él en otro contexto. Pero después todos los otros nombres, las otras estrategias, ninguna se concretó. Bueno, mejor que yo para hablar de política, obviamente que está el licenciado Carlos Fara, siempre atento para y también muy predispuesto para recibir nuestras inquietudes. Carlos Fara, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Buenos días. La verdad, un gusto escucharlo, Carlos. ¿Cómo está viendo esto a 7 días de mi ley? Bueno, un poco en la línea que vos decías, yo creo que tenemos un Milei mucho más pragmático y autónomo de lo que por ahí se suponía o se imaginaba. Hasta acá la verdad es que, bueno, después los nombres pueden ser más o menos adecuados para los distintos cargos, pero digamos se va completando la grilla. Sí, obviamente con algunas idas y venidas, con alguna desprolijidad, pero en el fondo, digamos, ninguna cuestión que lo haya hecho, que uno pudiese calificar, digamos, algún error político más o menos notable. Después, obviamente, se verá por el camino, teniendo en cuenta que él es muy consciente del hecho de que es el presidente parlamentariamente más débil desde 1983, que el sistema político quedó más fragmentado que nunca, que esta fue una decisión de la sociedad, de darle a Milei la presidencia, pero no darle el Congreso ni ninguna gobernación. Pero me parece que, insisto, con el suficiente astucia y pragmatismo como para ir sorteando bien, digamos, esta transición, que es bastante prolija y muy pacífica, digamos. Y ahora veremos, parece que lo más importante es cómo es el paquete de medidas, el paquete de leyes que quiere mandar al Congreso, porque bueno, ahí vamos a empezar a ver, digamos, la verdad de la nueva realidad política. Lo primero sorprende, digo, lo que hablaba en el inicio de la respuesta, el pragmatismo y sorprende todo lo que hasta ahora viene haciendo. Sí, digamos, teniendo en cuenta que el cálculo natural era que Milei no tiene larga experiencia política, más allá de estos 2 años como diputado y como candidato, pero bueno, nunca estuvo en cargo ejecutivo, digamos, nunca fue líder de una fuerza política estructurada, sino que la Libertad Avanza es una fuerza, digamos, todavía en construcción, sin territorio, en fin, con una cantidad de cuestiones y una sumatoria también de gente en el propio gabinete en cargos claves que no tiene experiencia de gestión estatal, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. También es cierto, digamos, que el Estado no es solamente los ministros, ¿no? Que en las segundas y terceras líneas hay mucha gente que sí tiene ya alguna experiencia de gestión, en donde sí hay mucha gente que quizá más a título individual, pero que efectivamente estuvo en la gestión de Macri, como el área de justicia, por ejemplo, y entonces todo eso, digo,
más allá del número uno en cada área, creo que también hay que terminar de ver el cuadro completo, cómo termina, porque, digamos, de eso vamos a tener una idea más acabada, ¿no? Del grado de experiencia de gestión que tiene finalmente este gabinete entero. Por lo que se ve hasta ahora, la reconfiguración de las estructuras políticas, el justicialismo no sabemos para dónde va a ir todavía. Juntos por el Cambio es como que quiere reconfigurar, los gobernadores quieren agarrar la posta de Juntos por el Cambio con gobernadores y legisladores. Esto también es una oportunidad para Milei, ver que lo que hoy sería la oposición, el PJ, lo que sería la oposición, Juntos por el Cambio, todavía están como anestesiados por la derrota electoral. Bueno, sí, en parte, y en parte también porque tienen un capital político importante, ¿no? Recordemos que Unión por la Patria perdió la presidencial, pero es la primera minoría en las dos cámaras, y tiene una liga de gobernadores importante, empezando por la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, obviamente, íbamos ahora a una transición, ¿no? A ver quién finalmente conduce esto. Yo personalmente creo que tarde o temprano Sergio Massa va a tratar de ser él el jefe de la oposición, que Cristina, digamos, la encuentra en una situación de desgaste en la opinión pública, de desgaste político. Tampoco le va a ser tan fácil, digamos, ordenar una situación en la cual los propios gobernadores tienen intereses concretos y están más cerca de ser pragmáticos para acordar cosas que les permitan ordenar sus provincias, independientemente del tono ideológico que le quiere imponer la propia Cristina, ¿no? ¿Y este contexto para dónde lleva? Digo, uno tiene que pensar que el justicialismo no tiene siempre predispuesto, estuvo a un liderazgo fuerte. De hecho, un liderazgo laxo como el de Alberto no le dio buen resultado. Digo, ¿para dónde va? ¿Para dónde tiene que ir? ¿Hacia gobernadores? ¿Hacia dirigentes clásicos? ¿Para dónde? A ver, sí, primero creo que nadie va a querer repetir la experiencia de Alberto tal cual. Eso obviamente no funcionó ni políticamente ni desde la práctica de la gestión. El tema es que es un peronismo minusválido en términos de figuras competitivas, ¿no? A nivel nacional. Primero, es una liga de gobernadores más chica que la que tenía, ¿no? Perdió San Juan, perdió Santa Cruz, perdió San Luis, perdió el Chaco, perdió Chubut, en fin. Luego, el hecho de que de las pocas figuras que tenía con alguna posibilidad de proyección nacional, se tuvieron que ir a su casa, ¿no? Casuñac, que perdió la gobernación, que Perotti, que era una figura que se veía con expectativa, en Santa Fe. Entonces no tiene mucho, ¿no? De esta liga de gobernadores, algunos son nuevos y otros, digamos, hay que ver si tienen uñas para poder convertirse en un liderazgo alternativo. Y mientras tanto, digamos, está la astucia de la propia Cristina, la ambición de Massa, sin lugar a duda, y podemos poner en esa línea una tercera figura que no tiene reelección y que pudiese querer ser candidato en el 2027, que es Axel Kicillof. Pero bueno, es una persona, digamos, también muy condicionada por la situación económica, ¿no? Respecto a su relación con el Estado Nacional. Claro, claro. ¿Queda entrampado también el justicialismo en kirchneristas o camporistas con el otro sector, o esa no es una discusión actual? Bueno, es una discusión relativa, ¿no? Me parece que de corto plazo va a primar, digamos, el pragmatismo por necesidad, y todos sabemos que en estas situaciones cada uno va a cuidar, digamos, su propio andarivel en la pista. Me parece que diputados y senadores van a claramente responder más fuera. Todos los que no son de Provincia de Buenos Aires van a responder más a los liderazgos provinciales. Pero bueno, es cierto que el peso de Provincia de Buenos Aires va a tratar de ser un poco el que conduzca, el que imponga la línea política tanto en el bloque de senadores como de diputados, y ahí va a haber una tendencia, una tensión, ¿no? Eso desde ya. Pero bueno, a la corta o a la larga, digamos, el tema es quién es una figura que pueda unirlos y eventualmente volver a este colectivo político competitivo. Si eso no está, digamos, obviamente lo que va a primar es la fragmentación. En términos políticos, Milei, la forma de negociar será Guillermo Franco, que apareció como una figura conciliadora, serán los presidentes
las autoridades de las cámaras, Victoria Villarroel, Menem en diputados? ¿Cómo cree que será? A ver, me parece que Milei es una persona que se concentra en aquellos temas que realmente le interesan. Por lo tanto, me parece que esto de, vamos a decir así, hacer política, lo va a delegar totalmente en Guillermo Francos. En parte porque no es su expertise, y él lo sabe, él le interesa sobre todo la gestión y obviamente lo económico. Y luego porque, bueno, si digamos en una situación de franca minoría, hace falta una cara amable, ¿no? Una cara negociadora que es Francos. Eso por un lado. Me parece que Victoria Villarroel va a tener una relación muy tensa con el presidente. Parece que está bastante frisada en su capacidad de poder incidir. Y Martín Menem es una figura que ha logrado el consenso de su propio bloque de diputados, por eso finalmente es la figura, pero no tiene experiencia parlamentaria, ¿no? Digamos, con lo cual, a mí me parece que Guillermo Francos es absolutamente central en esta discusión. Claro, claro, la centralidad y la experiencia de una persona como Guillermo Franco es lo que le puede llegar a permitir y dar tranquilidad, por lo menos en ese andarivel. Me quedaba pensando en muchas de las cosas que quedan, pero en lo particular, Carlos Fara, ¿qué miraría o qué me dice? Yo voy a mirar con atención tal punto del 10 de diciembre a partir de ahí, porque eso puede llegar a marcar un antes o un después de esta gestión. Sí. A ver, obviamente el discurso, porque en el discurso seguramente va a haber definiciones, un discurso fundacional, ¿no? De alguna manera, Milei lo va a presentar como una especie de gran refundador de la Argentina, eso por un lado, pero a mí el dato político más importante me parece cuál es el paquete de leyes que manda el Congreso, porque si se es muy ambicioso, puede tener una derrota política temprana, y todos sabemos lo que eso significa en términos de cómo lo empieza a mirar todo el sistema, no solamente la política, sino también los mercados, ¿no? El mundo empresarial, ¿no? Los distintos factores de poder, en el sentido de, pues, concluyendo que por ahí Milei tiene buenas ideas, pero no tiene el poder para aplicarlas. Así claro. Que entonces, obviamente, cómo va a ser la Argentina, solo con buenas intenciones no se gobierna, y esto pudiese generar interrogantes, ¿no? Sobre el futuro político de la Argentina en los próximos meses. Y lo último, ¿estamos iniciando una nueva era? ¿Milei es una nueva era? Bueno, Milei es el indicador de una nueva era, ¿no? Eso no me cabe en duda, aunque más no sea por el hecho de que haya ganado un outsider después de 77 años, ¿no? Después del triunfo de Perón en el 46, porque es la primera vez que existe un liderazgo que logra insertarse en la base social del peronismo, sin aparatos, sin partidos, sin estructura, sin dádiva. ¿Y por qué? Efectivamente han pasado hay muchísimos indicadores de cosas que han pasado electoralmente en la Argentina este año, que para mi gusto es una elección parteaguas, ¿no? Lo cual no significa que pueda volver cualquiera de los que perdieron, no digo los nombres, pero digo como fuerzas políticas, puedan volver al poder en algún momento, pero en todo caso ya entrarán dentro de un marco distinto, ¿no? Esto es una Argentina que está claro que no se queda conforme con dos opciones políticas, sino que está tendiendo sistemáticamente a las tres opciones, y eso, digamos, es el resultado de la Libertad Avanza. Aun cuando a la Libertad Avanza le vaya mal en el gobierno, de todas maneras ya nada va a ser como antes, porque está claro, digamos, que en el sistema político se produjo como una especie de agujero de ozono, y hoy es Milei, mañana puede ser cualquier otro, ¿no? No es un tema exclusivo de nombres. Sí. La verdad que a 40 años de la democracia, por lo menos uno se sorprende el hecho de decir, llegó alguien sin estructura, llegó alguien sin partidos políticos, sin bolsitas, sin planes, sin lo que quiera, sin tradición, sin nada, como es la figura de Javier Milei, construido desde paneles de televisión y hace 2 años nada más en política activa, que también con ciertos vaivenes, porque no es una persona que haya sobresalido en la arena política. Estamos hablando en el Congreso de la Nación en una forma descollante como para decir es el hombre, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo es el presidente electo que dentro de 7 días al mediodía estará jurando en el Congreso de la Nación y después a las 5 de la tarde asumiendo los principales ministros, los principales funcionarios de una gestión que esperemos que dure 4 años. Carlos Fara, gracias, muy amable. No, por favor, que tengas lindo día. Igualmente, gracias, un gusto poder escucharlo, el licenciado Carlos Fara.